Continuando con los hechos del caso de la señora Fernández Ortega y otros, se procederá con el análisis de fondo, en el cual el Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Corte resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas, debido a que son sucesos imprevistos y naturales en donde no existen gráficos o documentales, y por ello la prueba fundamental son los hechos vividos por la víctima. Debido a las distintas declaraciones y manifestaciones de la señora Fernández Ortega, se confunden algunas diferencias en el relato de los hechos, particularmente en lo que se refiere a cómo ocurrió la violación sexual. En la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público y en su declaración rendida mediante fedatario público ante este tribunal, indicó que había sido violada ante la presencia de otros dos. En la primera ampliación escrita de dicha denuncia ante el Ministerio Público, indicó que 3 militares la violaron o abusaron sexualmente de ella. Debido a esta confusión, la Corte estima conveniente destacar que, a efectos de la responsabilidad internacional del Estado, el hecho de si fuere o no varios agresores los que violaron sexualmente a la señora debía de ser comprobado. La Corte no cuenta con evidencia que desvirtúe los dichos de la señora Fernández Ortega. En cuanto a la prueba médica, cabe resaltar que la presunta víctima solo recibió asistencia en una ocasión, tras la denuncia de los hechos por parte de una médica general, quien le realizó una exploración física y una revisión ginecológica, en la que determinó que no presentaba datos de agresión. En este sentido, la Corte observa que el certificado médico concuerda con las diversas declaraciones de la señora Fernández Ortega, dado que en ninguna de ellas la presunta víctima manifestó que se resistió físicamente a la agresión. Por los demás, esta Corte observa lo establecido en la jurisprudencia internacional, en el sentido de que el uso de la fuerza no puede considerarse un elemento imprescindible para castigar conductas sexuales no consentidas, así como tampoco debe exigirse prueba de la existencia de resistencia física a la misma, sino que es suficiente con que ya haya elementos coercitivos en la conducta. En el presente caso, está acreditado que el hecho se cometió en una situación de extrema coerción, con el agravante de producirse en un contexto de relaciones de autoridad por parte de 3 militares armados. Después de más de 8 años de ocurridos los hechos, el Estado no ha aportado evidencia en el procedimiento del presente, caso que permita contradecir la existencia de la violación sexual de la señora Fernández Ortega. Al respecto, este tribunal considera que el Estado no puede justificarse con base exclusivamente en el desconocimiento de si la violación había existido y su autoría, cuando ello es consecuencia de sus propios errores o falencias, al destruir una prueba que estaba bajo su custodia. La Corte
Siguiendo la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en dicha convención, ha considerado anteriormente que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico humano. En particular, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias incluso trascienden a la persona de la víctima. La Corte considera probatorio que uno de los atacantes tomó a la señora Fernández Ortega de las manos, la obligó a acostarse en el suelo y mientras era apuntada, al menos con un arma, un militar la penetró sexualmente, mientras los otros dos presenciaban la ejecución de la violación sexual. Un daño que causó la señora Fernández Ortega fue el sufrimiento físico o mental, ya que en el caso la señora Fernández Ortega estuvo sometida a un acto de violencia y control físico del militar que la penetró sexualmente de manera intencional. Su vulnerabilidad y la coerción que el agente estatal ejerció sobre ella se reforzó con la participación de otros dos militares, también armados, que agravaron el marco de la violencia sexual ejercido contra la víctima, habiendo incluso otro grupo de militares que esperaron fuera de la casa. Resulta evidente que para la Corte que el sufrimiento padecido por la señora Fernández Ortega, al ser obligada a mantener un acto sexual contra su voluntad, hecho además que fue observado por otras dos personas, es de la mayor intensidad. Por otra parte, esta Corte considera que una violación sexual puede constituir tortura, aun cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de las instalaciones estatales, como puede ser en el domicilio de la víctima, como en este caso. Esto es así ya que los elementos objetivos o subjetivos que califican un hecho como tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde el acto se realizó, sino a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, requisitos que en el presente caso se encuentran cumplidos con base en lo anterior y a la finalidad del acto. La Corte concluye que la violación sexual en el presente caso implicó una violación a la integración e integridad personal de la señora Fernández Ortega, constituyendo un acto de tortura en los términos del artículo 5.2 de la Convención Americana y 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Por su parte, el concepto de vida privada es un término amplio que comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos. La Corte considera que la violación sexual de la señora Fernández Ortega vulneró valores y aspectos esenciales de su vida privada, supuso una intromisión en su vida sexual y anuló su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quién tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas. Con base a lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados respectivamente en los artículos 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 del mismo tratado y 1, 2 y 6 de la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, así como por el cumplimiento del deber establecido en el artículo 7 de la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en perjuicio de la señora Fernández Ortega. Como lo señaló anteriormente, la Corte destaca que la participación de la víctima en procesos penales no está limitada a la mera reparación del daño, sino a hacer efectivos sus derechos a conocer la verdad